Entonces, aquellos que trajeron Biblia, les van a dar un chocolatico, ¿amén? Y ya los dejamos con el pastor. Bendiciones. Pues ahora sí. Escucha con mucha atención. Cuando entras a una biblioteca, debes hacer silencio. Esto para que los que están a tu lado puedan concentrarse. Lo mismo ocurre cuando vas al cine. Debes hacer silencio y apagar el celular. Es tan sencillo. Cuando vienes a la iglesia, debes prestar atención y cumplir con algunas normas de educación que se cumplen en una biblioteca como en el cine. Debemos ser respetuosos y hacer silencio para no distraer a quienes quieren recibir de la palabra de Dios. Apaguemos nuestro celular para no distraer a quienes están a tu lado y a ti mismo. Dios los bendiga, mis amados. ¿Qué tal si le damos un aplauso a Dios? Gracias, Señor. Gracias, Dios, por acogernos. Gracias por traernos. Gracias por cuidarnos. Sabían que estamos de fiesta, ¿no? Estamos en las fiestas de Dios, que ya les explicaba, en las fiestas de Dios se celebra en esta semana del 9 al 11 el Pentecostés. Y muchos cuando se habla de Pentecostés piensan que es sudar, orar en lenguas, gritar, caernos al piso. Y eso está bien porque Dios lo puede hacer. Pero hoy vamos a hablar realmente qué dice la Biblia del Pentecostés, ¿amén? Hoy vamos a hablar de Shavuot, Pentecostés y altar. ¿Se acuerdan que hace 8 días hablamos del altar? De la importancia de tener un altar. Las personas que son de altar, ¿sí?, algún día estarán en el altar, dice la Escritura. Cierre sus ojos conmigo y digámosle al Señor: Padre, estamos dispuestos a escuchar tu palabra. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra por tu Espíritu sea ministrada a nuestras vidas. Te ruego, Señor, quita todo aquello que sea tropiezo, que sea impedimento. Quita todo aquello que quiera robar el fluir de tu palabra, Señor. Quita todo aquello que no sea correcto, Santo. Amado Dios, yo aún renuncio a mi humanidad para que sea solo tu palabra la que nos ministre y nos enseñe, en el nombre de Jesús. Amén y amén. De anticipación le digo, si usted quiere al finalizar me dice y yo por WhatsApp le comparto esta enseñanza, está muy bien explicada. Cuando hablamos de las fiestas, hace 50 días atrás, por decirlo así, celebramos la fiesta. ¿Se acuerdan cuál fiesta celebramos? Pesaj y panes sin levadura de primicias, ¿se acuerdan? Para los que no estuvieron, la Biblia dice que las fiestas son para los hijos de Dios o las fiestas son para el pueblo de Dios. Entonces escúcheme lo que vamos a ver, a recordar. Levítico 23:1. Vale, pónganla. No se le olvide que yo procuro hablar lo mínimo posible para que sea la palabra la que le hable. Amén. Entonces yo le invito a que usted lea la palabra. Hicimos la varita, hijo, por si me tocó usarla, por favor. Gracias, por si me tocó usarla. Levítico 23, hablamos de la fiesta. 23:1, ¿qué dice? Habló Jehová a Moisés diciendo. ¿Quién habló? Jehová. ¿Y a quién habló? A Moisés. ¿Y qué dice la palabra? Habla a los hijos de Israel y diles, vean, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocatorias serán estas. Y empieza a hacer un listado. Ahora usted puede encontrar las fiestas del Señor, Éxodo 12, Éxodo 23, Deuteronomio 16 y Éxodo 34. Son las fiestas del Señor. Ahora, si usted va al Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento también están las fiestas, y de hecho en el Nuevo Testamento enseña que Jesús celebró las fiestas y que los discípulos de Jesús celebraron las fiestas. Como le digo, si usted quiere más el estudio, yo se lo hago para que usted lo compruebe con la palabra. ¿Ok? Entonces, la primera fiesta que se habla en la Biblia, en Levítico 23:4, habla de Pesaj. Pesaj es sacrificio, o el cordero que es entregado por nosotros, ¿se acuerdan? El sacrificio era el cordero, el sacrificio es Yahshua, Jesucristo, que murió en la cruz. Luego, la siguiente fiesta era panes sin levadura, o sea, pan, hombre, levadura, pecado. Entonces, ¿qué significa la fiesta de pan sin levadura? Hombre sin pecado.
Y por eso entendemos que Jesús es el hombre sin pecado que se entregó. Parece que Jesús dijo cuando partió el cuerpo, que dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Cuando Jesús entrega su cuerpo, automáticamente está dando a conocer, escúcheme, que Él es el pan limpio, perfecto, sin mácula, sin pecado y sin mancha. Entonces Levítico 23:6, hablando de la fiesta de los panes sin levadura, habla de separación. Diga separación. Diga separación. En esa misma semana se celebraba la fiesta de primicias. Diga primicias. Primicias está en Levítico 23:9 y habla del hombre resucitado. O sea, Jesús fue el primero que se entregó por nuestro pecado, pero fue el primero de las primicias que se levantaron al cielo. Lo primero que fue entregado por el pecado, pero no fue lo primero que resucitó para subir al cielo. Entonces, por eso Jesús es las primicias de los que habían de morir, dice la Escritura, y la primicia de los que habían de resucitar. Eso es primicias, el hombre resucitado, el primero o la primicia de Dios. Y ahora estamos en Shavuot, diga Shavuot, que significa Pentecostés. Hoy termina, el martes y miércoles, o sea, del 11 al 13, termina la fiesta de Pentecostés. Estamos en Pentecostés. Son 50 días que nombra la Biblia. Ahora, yo quiero que usted lea, para que por la Escritura usted se dé cuenta, entienda y aprenda lo que significa realmente esta fiesta. ¿Qué dice Dios? Yo me pongo a pensar lo siguiente. No sé si usted se ha visto una película, y cuando usted empieza a ver la película, usted como que ya empieza a sospechar quién es el malo, ¿cierto? Tal vez usted nunca ha visto una película, pero cuando la ve, usted como que empieza: ese va a ser el malo, ¿cierto que sí? Y cuando termina la película, usted dice: ah, se lo dije, ¿sí ve quién era el malo? Usted como que empieza a atar cabos. Diga, atar cabos. Dígalo, atar cabos. A veces nosotros en la casa, o en alguna circunstancia, empezamos a mirar cosas que pasan y uno empieza a atar cabos. Ah, de razón. Ah, claro, ¿sí le ha pasado alguna vez? Y dice: ah, de razón. Cuando usted se da cuenta, entonces yo tenía razón, o yo lo sospechaba, dice uno. O dice uno: ah, se lo dije, ¿cierto que sí? Bueno, Jesús le decía a los discípulos y a los fariseos: cuando ustedes ven venir las golondrinas, ¿qué anuncian las golondrinas? Que va a llover, ¿cierto? Usted se levanta por la mañana y mira el cielo despejado y usted dice: uy, hoy va a ser sol, ¿cierto que sí? Diga, va a ser sol. Entonces, cuando usted ve las fiestas, que es lo que la gente no entiende, cuando usted ve las fiestas estaban mostrando o direccionándonos a Jesús. Diga, las fiestas nos muestran a Jesús. Se lo repito: Pesaj, Cristo es el Cordero. Panes sin levadura, Cristo es el hombre sin pecado. Separación, vivo, santo, limpio. Primicias, Él se entregó por nosotros. Y Shavuot, que es Pentecostés, o la venida, o la llenura, o el regalo, o el obsequio del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver dónde está todo eso relacionado. Cuando usted lo vea en la Escritura, se va a dar cuenta cómo el Nuevo Testamento, lo que enseñó Jesús, y el Antiguo Testamento son uno solo. Todo está relacionado. Cuando vamos a Éxodo 12:14, dice la Escritura que estas fiestas son perpetuas. ¿Qué es perpetuas? Para siempre. Diga, para siempre. Hay gente que dice: no, te lo repito, no, esas fiestas solamente son para el pueblo de Dios. Y yo le pregunto: ¿usted no es pueblo de Dios? Hay gente que dice: no, eso es solamente para los judíos. Y luego usted no fue injertado al pueblo judío a través del sacrificio de Cristo. Dice: no, es que eso solamente son para los que son de Israel. Dice: las fiestas solamente son para los que son de Israel. Y la pregunta es: ¿cuántas promesas usted toma del pueblo de Dios o de Israel para usted que no le corresponden entonces? Porque si las promesas solamente son para el pueblo de Israel, ¿por qué tomamos las promesas? Las promesas y desechamos los mandamientos. Ahora, escuchen. Cuando vamos a las fiestas, vamos a entender, a conocer, a comprender lo que Dios quería decir. Diga, lo que Dios quería decir. Todas las fiestas, mírame, son un símbolo y una señal de lo por venir, de lo que iba a venir. Y ya lo vamos a entender. Si el Señor le mostró el sacrificio en Pesaj, si el Señor mostró los panes sin levadura en Cristo, si el Señor mostró las primicias en Cristo, y si mostró el Shavuot en Cristo, todo está relacionado desde antes a que las fiestas nos mostraban era Jesús. Usted se puede imaginar lo siguiente. Mírame, lo puede estudiar esta semana, le voy a mandar el video. Mírame, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, duró celebrando las fiestas 1500 años.
Las fiestas que mostraban a Yahshua o las fiestas que mostraban a Jesús las duró celebrando 1500 años y nunca conocieron a Jesús. Y esta es la hora que el pueblo judío, celebrando las fiestas, aún no les ha sido revelado Cristo. Y así hay muchas personas que van a la palabra, conocen la palabra, indagan en la palabra y dicen vivir la palabra, pero aún no conocen a Jesús. Y siguen viviendo una doctrina que fue fundamentada o implementada por hombres y no la doctrina de Cristo. Levítico 23:15. Ya saben, 1500 años estuvo celebrando el pueblo de Dios las fiestas de Dios y nunca conocieron a Jesús. Nunca les fue revelado. Lean conmigo 23:15. Y contaréis desde el día siguiente al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. ¿Cuánto es 7 por 7? 49. O sea que esta semana se cumple la semana 50, los 50 días. Lea el versículo 18. Ahora miren, se va a dar cuenta cómo este solo versículo 18 me muestra a Jesús. Mira, Antiguo Testamento, pero usted tiene que entender, cuando usted lea la Biblia, cualquier cosa que usted lea le debe mostrar a Cristo. Cristo viene como revelación a su vida y cuando la revelación viene a su vida, el Espíritu Santo viene sobre usted. Léalo por favor. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de un año, sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros. Serán holocaustos a Jehová, con su ofrenda y con sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. ¿Dónde está Jesús ahí? ¿Alguien lo ve? Les voy a decir, regrese, hermano. Ofreceréis con él pan. ¿Quién es el pan de vida? Jesús. 7 corderos. ¿Quién es el cordero? Jesús. Ahora, pregunta, ¿por qué 7? ¿Alguien sabe por qué 7? Porque es el día de la perfección. Porque el 7 es el número de la perfección, pero también sabe por qué 7. Porque 7 son los 7 espíritus. Eran 7 corderos para mostrar la perfección de Dios. Están los 7 corderos o los 7 espíritus de la revelación que aparece en Isaías capítulo 11. De un año perfecto, sin defecto. ¿Quién es el hombre perfecto? El hombre sin defecto. Jesús. Y 2 carneros serán holocaustos. ¿Cuáles serán los 2? ¿Por qué 2? Los 2 testigos que nombra Apocalipsis y los 2 testigos que muestra el libro de Josué. Y los 2 testigos hacen referencia a la ley y a los profetas. Y la ley es Moisés y los profetas es el Espíritu Santo. ¿Sí? Pero también los 2 testigos hacen referencia a Cristo y al Espíritu Santo. A Cristo, que es la palabra manifestada sobre el ser humano para los hombres, y el Espíritu Santo manifestado por la palabra de los seres humanos. ¿Qué más sigue? Holocausto. ¿Serán qué? Holocausto. ¿Quién es el holocausto? Cristo, el sacrificio. Con su ofrenda y sus libaciones. ¿Cuál es la ofrenda? El pan. ¿Cuáles son las libaciones? ¿Alguien sabe qué es libación? Libación es el vino. Libación se le llama cuando usted derrama el vino. ¿Quién fue el vino que derramó su sangre por nosotros? ¿Quién fue el que derramó su sangre por nosotros? Cristo. La libación es Cristo. Ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Hace 8 días lo vimos en el altar. ¿Quién se presentó como olor grato a Jehová? Cristo, en la cruz se presentó. Ese solo versículo me muestra toda la revelación de Cristo. Y pudiéramos entender aún mucho más en este texto. Simplemente estoy tratando de agilizar. Escuchen, este evento de la fiesta de las semanas, o este evento de la fiesta del Pentecostés, en una fecha como estas pasaron muchas cosas en la Biblia que tendría que explicárselas cada una paso a paso. Conquistas, hombres de Dios y mujeres de Dios que vieron la revelación de Dios. Son casi 20 cosas que pasaron en la Biblia en una fecha como el Pentecostés. Pero vamos a tocar 2 primordiales. La primera, en Éxodo 34:27. Váyase a Éxodo 34. Cuando Moisés trae las tablas de la ley, son los 2 eventos más importantes porque me revelan a Dios. Dios se puede manifestar al hombre, claro, Dios hace milagros, Dios restaura, Dios sana, Dios vivifica, Dios libera, pero en este caso se nos revela a Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? En Éxodo 34, lealo. Escúchame una cosa, sáqueme la duda. ¿Por qué habla del pacto renovado? Cuando hablamos de aquellos mentirosos y engañadores que hablan de la nueva teología del nuevo pacto, no miran que la Biblia en el Antiguo Testamento ya habla del pacto renovado. Desde el Antiguo Testamento se habla del nuevo pacto. ¿Y sabe por qué se habla del nuevo pacto? Ahorita lo vamos a comprender por qué se habla del nuevo pacto. Pero desde aquí se habla del pacto renovado.
Y Jehová dijo a Dios: alízate 2 tablas de piedra como las primeras. ¿Acaso Dios no las podía alisar? Si Dios las iba a escribir con su mano porque Dios le dijo al hombre que tenía que alisarlas, ¿acaso Dios no las podría cortar? ¿Por qué tuvo que Moisés? Porque siempre nosotros digamos: yo tengo una responsabilidad. Como dicen por ahí, Dios hace su parte y yo hago la mía. Dios las pudo alisar, Dios las escribió, Dios las pudo cortar, pero Dios hizo que Moisés las trajera, que Moisés las cortara y que Moisés las alijara, porque él tenía una responsabilidad como siervo y como hijo. Entonces, aquí viene la renovación del pacto, o el pacto renovado. Desde Moisés ya existía el pacto renovado, lo dice la Biblia. ¿Ves? Desde Moisés ya existía el pacto renovado. La segunda está en Marcos 14, por favor. Ya hablamos de Moisés con su pacto renovado. Cuando Moisés recibe las tablas de la ley, cuando Moisés recibe los 10 mandamientos. Pero ¿qué dice Marcos 14? Por favor, lea. Es más, si quiere doblarlo del 12. Leámoslo, por favor, todos, ayúdenme. Estamos hablando de los discípulos. Escúchame. Estamos hablando de los discípulos de Cristo. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿quiénes estaban celebrando la fiesta? ¿Usted es discípulo? Nosotros debemos celebrar las fiestas, ¿sí ven? Ya no es que solamente para el pueblo judío, no. El Señor nos mandó a ser discípulos. Ahora dice: ¿dónde quieres que vayamos a preparar, escúchame, para que comas la Pascua? ¿Sí ven? Los discípulos estaban diciendo a Jesús: vamos a celebrar la fiesta, ¿dónde lo vamos a hacer? Léalo, ayúdenme, por favor, quiero escuchar su hermosa voz. Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: ¿qué les dijo? Ir a la ciudad y os traerán encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Pregunta: ¿Jesús celebró las fiestas? Sí. ¿Los discípulos celebraron las fiestas? Sí. Dice: y él nos mostrará un ¿qué? Un gran aposento alto. ¿Se acuerdan que hablamos hace 8 días del aposento alto? Cualquier persona que es hijo de Dios debe tener un altar. Diga: yo debo tener un altar. Y mi altar es la comunión con Dios. Mi altar es la oración. Mi altar es la palabra. Mi altar es mi relación con Dios. Si tú dices que eres hijo de Dios y no tienes un altar, tú no eres hijo de Dios. Si tú dices que eres hijo de Dios y que vas para el cielo, tú debes tener un altar a diario, lo dice la palabra. Entonces Jesús, para que ellos pudieran recibir el Espíritu Santo, les mandó a celebrar la fiesta, o celebró la fiesta con ellos, pero al mismo tiempo que hizo Jesús, los llevó y les mostró el altar. Entonces, en una fiesta como del Pentecostés, Jesús les dijo a sus discípulos: quédense quietos y no hagan nada hasta que venga sobre ustedes el poder del Espíritu Santo. Eso dice la palabra. Algunos han tergiversado y sacan algunos textos, por eso leímos desde el 12. Nosotros debemos entender que yo debo levantar un altar. Te pregunto: ¿quiénes acá, no levanten su mano, en su vida o a diario o en su casa tienen un altar? Y usted diga: yo hago mi devocional a diario, leo, oro, ayuno, busco su presencia, es mi altar personal. ¿Cuántos de ustedes dicen: yo me reúno con mi esposo o mi esposa o mis hijos, o yo solo, si yo vivo solo, yo me siento en mi casa a hacer un altar? Porque si lo manda la Biblia, lo aprendimos hace 8 días. Los que no son de altar, ¿se acuerdan lo mismos? No estarán en el altar de Dios. Entonces debemos tener un altar familiar. Todos en nuestra vida un altar personal. Todos en nuestra vida un altar familiar. Y todos en nuestra vida tenemos que venir al altar, que es la iglesia. Si tú no vienes a la iglesia, que es el altar de Dios, lo que Dios estableció para comunicarse contigo y hablarte, y para ver tu intención de acercarse a Él, si tú no vienes al altar, tú no eres de Dios, dice la Biblia, lo vimos hace 8 días. Entonces, dice la Escritura que en ese lugar, en ese aposento alto, los mandó que esperasen 50 días hasta que viniera el Espíritu Santo. Escuchen, váyase por favor a Éxodo 34 días. Por favor, léalo conmigo. Léalo. Y él le contestó, por favor, léalo. Y él le contestó: he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas
que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda lo que yo haré contigo. Esa promesa muchas veces la tomamos muy aparte, o para una ocasión especial, pero no entendemos que ahí habla de la renovación del pacto. Si tú lees todo Éxodo 34, Éxodo 34 te habla de las fiestas, Éxodo 34 te habla de la venida del Espíritu Santo, y Éxodo 34 te habla de depender, estudiar y conocer la palabra. Pero cuando tú haces todo eso, te da a conocer que tú sí estás dentro del nuevo pacto, y ya lo vamos a ver. Dice ahí: yo hago pacto delante de todo tu pueblo. ¿Quieres que Dios haga cosas sobrenaturales en tu vida? A mí me ha sanado, a mí me ha restaurado. Lo que les conté ahorita me pareció impresionante. Anoche esta hermana me contó lo que hizo Dios, impresionante, cómo la liberó de todas las fuerzas de maldad. Eso solo lo hace Dios. Pero escúcheme, diga: renovación del pacto. Desde el Antiguo Testamento se hablaba de la renovación del pacto. Toda la gente dice, por teología de hombres, porque la mayoría de personas adaptaron la teología grecorromana, no pastoras que están acá. Nosotros adaptamos la teología grecorromana a través de los reformados y puritanos. Y no es correcto. No es lo que dice la Biblia. Adaptamos esa mentalidad, ese chip. Entonces vamos a ver qué es lo que el nuevo pacto. Estamos viendo que es el nuevo pacto. Ya vimos que Jesús habló del pacto. Ya vimos que Moisés estaba renovando el pacto. ¿Cuál pacto? Váyase por favor a Jeremías 31:31. Yo quisiera que usted lo leyera conmigo, por favor. ¿Lo tiene? Lo lee conmigo hasta el 36, lo vamos a leer. Y usted me dice si estoy equivocado, si la palabra está equivocada, o aquellos que nos enseñaron una doctrina errada están equivocados. Porque desde el Antiguo Testamento nos habla del nuevo pacto. Léalo, por favor, léalo. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales... ¿Qué dice el escritor? Haré un nuevo pacto. Desde el Antiguo Testamento se habla de lo que iba a acontecer. Ahora, aquí nos va a enseñar qué es el nuevo pacto. Desde Jeremías, lo que enseñó Moisés, lo que nos enseñó Jesús, se va a ver cómo se relaciona el Antiguo Testamento, lo que dicen los profetas, lo que dice Jesús y lo que dice el Nuevo Testamento. Dice: en los cuales salió un nuevo pacto, lean, con la casa de Israel y con la casa de Judá. No tengo que repetirse lo que los que son de Israel no son los que son israelitas, dice la Biblia, sino los que son israelitas en el Espíritu a través de la fe en Cristo Jesús. Sigamos. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos, ¿qué? Pregunta. A ver, ¿quién invalidó el pacto? ¿Dios o nosotros? Se lo repito. ¿Quién invalidó el pacto? ¿Dios o nosotros? Nosotros. Siga leyendo. Aunque fui yo un marido para ellos. Dios dice, el Padre dice, yo fui un marido para ellos. Ahora, se supone, dice la Escritura, que Cristo, que Yahshua, que Yeshua, que Jesús es nuestro esposo. ¿Sí ven? Entonces prácticamente está hablando la palabra de Dios, o Cristo a través de la palabra. Sigan. Ahora, mira, está hablando del nuevo pacto. Desde el Antiguo Testamento dice, a futuro que hará, daré mi ley en su mente y escribiré, ayúdame, ¿qué es eso, hermanos? Y escribiré en su corazón, y yo seré para ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no se enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Siga. Así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Sígame.
si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará, para no ser nación delante de mí eternamente. Jesús habla de unas estrellas, de unas leyes, perdón, dice Dios. Entonces, cuando usted se da cuenta lo que decían los profetas, o usted se da cuenta lo que significaba el nuevo pacto, ¿sabe qué significa? ¿Quiere que le diga? Su palabra en mi mente, en mi corazón. Ese es el nuevo pacto. Y ya lo vamos a ver. Váyase al versículo. ¿Usted tiene Biblia? Si tiene Biblia, pues búsquese Jeremías 31:31. He aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Eso es lo que dice el profeta, ¿cierto que sí? Ahora dígame qué dice Jesús, Mateo 26:28. Lean. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Pregunta: Jesús dijo, esta es mi sangre, que es el nuevo pacto para quitar la ley. ¿Jesús dijo eso? No. ¿Qué dijo Jesús? Esta es mi sangre. Dijo Jesús, esta es mi sangre, que es el nuevo pacto. O sea, el nuevo pacto es Cristo, para que nosotros ya no presentemos sacrificios de corderos, de palomas, de bueyes, etc. Él se entregó por nosotros. Pero el nuevo pacto es conocer, vivir y depender de la palabra. Ya lo vamos a ver. Esto es mi pacto, esto es mi sangre del nuevo pacto. ¿Qué dice Lucas 22:19? Dice exactamente lo mismo. Regrésese si quieren, no lo harán. Dice, Jesús toma el pan, dio gracias, lo parte y dice, esto es mi cuerpo. Ahorita vamos a tomar la cena del Señor, donde hace referencia que la sangre y el pan de Cristo, el pan que es Cristo, fue entregado para perdón de mis pecados. La gente dice, estar en el nuevo pacto es quitar la ley, estar en el nuevo pacto es quitar los mandamientos. Eso dicen algunos. No, la ley que fue quitada fue la ley sacrificial. Cristo es el sacrificio, Cristo es el cordero, Cristo es el pan, Cristo es las primicias y Cristo es la palabra que es entregada a nosotros. Eso es el nuevo pacto. Entonces, en la fiesta del Pentecostés le fueron dados los mandamientos a Moisés. En la fiesta del Pentecostés, o cuando finalizan los 50 días, es cuando viene el Espíritu Santo sobre su vida. Y los que han leído eso se dan cuenta que de día, como es que dice la canción, de día era una nube de una sombra, y de noche era una nube de fuego. ¿Quién estaba ahí siempre? Dios. El Espíritu Santo siempre estaba con ellos. Ahora, Jeremías 31:32. Si quieres, regrésese. Eso, gracias. Léalo. Es que quiero llevarlos parte por parte para no enredarnos. El 32, léanlo ustedes. Léalo. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, que ellos invalidaron para ellos. ¿Quién invalidó el pacto? El pueblo, nosotros. Ahora, mire lo que dice Hebreos 8:6, por favor. Ayúdenme por favor a lo que dice Hebreos. Ya miramos el Antiguo Testamento, ¿cierto? Ahora miremos qué dice el Nuevo Testamento. Hebreos 8:6 al 12. Quiero que lo lea conmigo. Quiero escuchar esa voz hermosa que la escuchan en el cielo. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo. Léalo. Cuando es mediador de un mejor pacto. ¿Por qué es mediador de un mejor pacto? Porque el antiguo pacto lo interrumpimos nosotros. Escúchame. El pacto siempre ha sido el mismo. Dios nunca lo abolió, Dios nunca lo quitó. Usted mira las fiestas desde el principio. Desde Génesis 3:15 se habló que Cristo iba a venir. Desde el principio, Juan 1:1 y primera de Juan 1:1 habla que Cristo es el Verbo. Siempre se ha mostrado el pacto que es Cristo. Nosotros tergiversamos el pacto, nosotros rompimos el pacto, nosotros nos alejamos del pacto.
pero el pacto de Dios siempre ha sido el mismo para con su pueblo. Entonces, cuando Dios habla de renovar, no está diciendo que Él lo renueva porque Él lo cambió. No, Él lo renueva es porque nosotros interrumpimos, lo cambiamos, torcimos ese pacto. ¿Ok? Eso tenemos que tenerlo claro. Entonces, siga leyendo. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Los hombres presentaban sacrificio, ovejas, corderos, terneros, etc., palomas, harina como sacrificio, para hallar perdón por sus pecados en el altar del holocausto. ¿Se acuerdan que vimos el altar del holocausto hace 8 días? No, ya no. El sacrificio que se presentó por siempre y definitivo, ¿quién fue? Cristo. Por eso es perfecto, por eso es sin mancha, por eso es sin arruga, como dice la Escritura. Es un pacto que nunca ha de ser abolido. Los pactos de los hombres sí, porque cada año tenían que presentar un cordero. Sigue leyendo, el 8, ¿no? Ayúdeme, por favor. Porque reprendiéndolos dice, ¿quién lo reprendió? El Señor, ¿cierto? ¿Y qué dice el Señor? He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente. A ver, perdónenme. En el Antiguo Testamento, en Jeremías, dice lo mismo que acá, es un paralelismo. La pregunta es, escúchenme, en el Nuevo Testamento está rectificando lo que dice el Antiguo. ¿El nuevo pacto quita las leyes del Dios? ¿El nuevo pacto quita los mandamientos de Dios? No, nunca. Nunca, que es lo que muchos no entienden. Escúchenme, ellos interrumpieron el pacto. ¿Dónde vamos? 10. Gracias, lean. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Léalo. Ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor. ¿Por qué? Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, escúchelo, ha dado por viejo al primero, y lo que se ha de dar por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. El pacto, se da cuenta que siempre ha sido el mismo. Nosotros lo interrumpimos, nosotros lo hicimos viejo, nosotros lo dañamos, pero el pacto siempre ha sido el mismo. Ahora, el pacto es guardar sus mandamientos, dice la Biblia. Ese es el pacto. Ahora, yo me pregunto con todo respeto, ahí dice, ahorita lo vamos a ver otra vez. En el Antiguo Testamento no se les era revelado, claro, duraron 1500 años celebrando las fiestas y nunca les fue revelado Cristo. Entonces yo pregunto, ¿seremos nosotros más inteligentes? Creo yo, pensaba yo en mi ignorancia. ¿Por qué? Porque dice que ahora, escúcheme, ahora, después del nuevo pacto, después de venir Cristo, nadie tendría que enseñarle a nadie. La pregunta, dígame en este momento, ¿quién no conoce de Jesús? Todo el mundo sabe. De hecho, para los que celebramos o celebran las fiestas de Navidad, entre comillas, se celebra supuestamente a Cristo. Ustedes saben que no es la fecha, ustedes saben que no se celebra a Jesús, pero todo el mundo en esa fecha sabe que existe un Jesús. En esta época, en todas partes del mundo están celebrando Pentecostés. En Estados Unidos, en otros países lo celebran con un huevo de Pascua. ¿Sí han visto las películas? Sí. O sea, saben que hay un Dios. Aún en lo más profundo de la selva, donde no conocen la palabra y no conocen la Biblia, escuchen, la gente sabe que hay un Dios supremo. ¿Dónde están las leyes y los mandamientos? En su corazón, aunque ellos no conozcan la palabra. Entonces yo ahí me he hecho un revoltazo y pienso, ¿será que esa gente era bruta? Pienso yo. ¿Será que esa gente era ignorante? Pienso yo. Porque dice que después de la venida de Cristo, que es el nuevo pacto, todo nos sería revelado a nuestras vidas. Miren lo hermoso que es Dios. Todo nos es revelado en nuestras vidas. Ahora, otra vez, Jeremías 31:33. Jeremías 31:33. Lean, por favor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Perdonen que les redonde tanto.
Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente. Dice ahí, les quitaré los mandamientos. Desde el Antiguo Testamento dice, el nuevo pacto es quitarle los mandamientos. No, la que ya no existe es la ley sacrificial, porque Cristo es el sacrificio. Dice, y la escribiré en su corazón, léalo, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por fuera. Escúcheme, el nuevo pacto es el Espíritu Santo en los corazones de cada uno por la palabra. Ya lo vamos a ratificar. ¿Por qué? Daré mi ley en su mente, ¿cierto? Escribiré en su corazón, yo seré a ellos por Dios. Dígame qué dice Juan 6:45. Léalo en voz alta, por favor. Léalo. Escrito está en los profetas. ¿Quién dijo eso? Jesús. Cuando lo vean letras rojas, porque lo dijo Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Escrito está en los profetas. Y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió a viene a mí. Entonces yo creo en la escritura que aquel que no lee la escritura, no depende de la escritura y no viene por la escritura, no es de Dios. Usted ve mucha gente por ahí enseñando tantas cosas, pero no son de Dios. ¿Por qué? No viven la palabra, desechan mandamientos a diestra y a siniestra, y más encima, como dicen por ahí, dicen que el Espíritu Santo les enseña y les habla, les enseña, pero tienen una vida desordenada. En esta época de Pentecostés, con el respeto para los que nos ven de otros países, de otras ciudades, la gente piensa que el Pentecostés es temblar. Ay, lo tocó, ay, tembló. El Espíritu Santo me tocó. Unos lloran, otros gritan, otros se tiran al piso. Bueno, eso es un show. Las iglesias hoy día son un show. Pero realmente vivir bajo el nuevo pacto, vivir bajo el Espíritu Santo, es vivir bajo los mandamientos y la palabra de Dios. Eso es lo que me dice aquí. Eso es vivir en el Pentecostés. Usted no ve a ninguno de los discípulos de Cristo. No hay ningún enunciado bíblico donde diga que los discípulos de Cristo temblaron, brincaron, se vomitaron, saltaron. Nada. Pero eso es lo que está de moda en las iglesias. Y usted ve el país al revés, el mundo al revés, y decimos que hay avivamiento. Eso es mentira del diablo, para que sigamos creyendo en el emocionalismo que nos brindan algunas personas o iglesias. Y estamos alejados de la palabra y alejados de la verdad. Y debemos tener cuidado porque estamos cayendo en el engaño del mundo. Jesús dijo eso: el que oye al Padre y aprende de él, viene a mí. Explíqueme cómo es eso. La palabra de Dios dice, Jesús dice, nadie va al Padre si no es por mí. O sea, Jesús es la palabra. Si tú no lees la palabra, no vas al Padre. Pero si tú no lees la palabra, el Padre no te trae a Jesús. Y ahorita vamos a ver el resumen de Jesús. Ahorita vamos a ver cómo Jesús nos quita todos los paradigmas y Jesús nos va a enseñar todo en un solo texto. Todo lo que estamos viendo lo vamos a ver. Jesús nos lo enseña en un solo texto. Juan 6:63, ¿qué dice? Léalo, por favor. Juan 6:63. Se lo repito para los que quieran, me dicen, yo les envío la charla por PDF para que la vean, la lean, la estudien, la profundice más. El Espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he dado son Espíritu Santo. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Se manifiesta en la palabra y por la palabra. ¿Ok? Jesús manifiesta, Jesús lo dijo. El Espíritu Santo viene a tu vida cuando tú estudias, meditas, escuchas y vives la palabra. Si no, no. Ahorita lo vamos a ver. Jeremías 31:34. Pues la intimidad diaria con la palabra nos lleva a ser guiados por el Espíritu Santo. Eso es vivir en el nuevo pacto y tener un altar de intimidad. Escúchenme, le voy a decir algo a ustedes. Les pido por favor, algunas personas de las que están aquí no se enojen. Algunos que me ven por ahí no se enojen conmigo con lo que les voy a decir. Llevo muchos años, con el respeto que se merecen algunos, muchos años hablando con pastores y trabajando con pastores. Y la mayoría de pastores que me dicen la siguiente palabra tienen una vida desordenada. ¿Y saben qué me han dicho? Es que a mí el Espíritu me habla y a mí me dijo que nadie me iba a enseñar su Espíritu.
no se enoje conmigo. Conozco la vida de esos pastores y llevan una vida desordenada porque solamente toman algunos textos de la Biblia y no aplican otros. La mayoría de personas que dicen, es que a mí nadie tiene por qué enseñarme, yo no tengo por qué estudiar de nadie, son personas que están justificando su rebeldía, su soberbia, su necedad o su ignorancia. Su ignorancia porque no quieren aprender, su ignorancia porque no quieren estudiar, o su ignorancia porque ignoran lo que dice la palabra. Pero si Jesús nos mandó a ser discípulos, yo tengo que ser discípulo. Si yo hago discípulos, yo tengo que ser discipulado. Si yo le exijo a alguien que me dé cuentas, yo tengo que dar cuentas. Si yo le exijo a alguien que se me sujete, yo tengo que sujetarme. Y si yo le enseño a alguien tuvo que haberme enseñado. Entonces es algo que tenemos que cambiar, porque esa palabra se la he escuchado a muchos y se nos quedó. Y no se lo he escuchado ni a 2, ni a 5, ni a 10, a muchas personas en 30 años que llevo sin entenderlos. Y es una mentira del diablo para no prestarnos para estudiar. Y es un peligro. Es un peligro. Miren lo que dice, escuchen, Jeremías 31:34. No le estoy dando una contradicción o un antinomía. Estoy hablándole que es el Espíritu Santo el que nos revela su palabra. En el Antiguo Testamento también tenían pastores, en el Antiguo Testamento tenían profetas, en el Antiguo Testamento tenían escribas. Y ni así con escribas y maestros y todo entendieron. Duraron 1500 años celebrando las fiestas del Señor y nunca conocieron a Cristo. ¿Qué dice ese texto? Y no enseñará más ninguno a su prójimo. No está hablando de enseñarle a que aprenda por un maestro. Está hablando de que nadie se quedaría sin conocer a Dios. En esta actualidad, año 2024, todo el mundo conoce que hay un Dios, un Rey soberano y supremo. Que la gente lo rechace es otro cuento. Que la gente no lo acepte es otro cuento. Que la gente tergiverse o manipule su palabra para vivir a su manera es otro cuento. Pero en ese entonces la gente no sabía que había un Dios. Y en ese entonces la gente no sabía que había un Espíritu Santo. Y en ese entonces la gente no sabía de Chazo, o del sacrificio, o del Mashiach, que a través de 1500 años tuvo que celebrar unas fiestas año tras año, 7 fiestas al año, para que entendieran aquel que había de venir, y no lo conocieron. Dígame qué dice ahí. Ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque ¿qué? Todos me conocerán. Ahí está la clave. Dígame quién no conoce a Jehová. Todo el mundo sabe que hay un Jehová, Yahweh, Elohim, Adonai, Jehová Ram, Jehová Nissi, Jehová Shaddai. La gente sabe que hay un Jehová. Antes no sabía. No lo sabía la gente. Juan 14:26, ayúdenme. Léalo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que les he dicho. Si el Espíritu Santo se manifiesta por la palabra, si el Espíritu Santo es la palabra, o si Cristo nos manifiesta el Espíritu Santo por la palabra, ¿cómo puedo decir que yo no necesito ser enseñado si no necesito de alguien que me enseñe la palabra? Es una contradicción de nosotros mismos. Mírenlo usted mismo, ahora se va a dar cuenta que el mismo Jesús lo dijo. Bueno, en Jeremías 31:35 habla que las leyes, así como hay leyes establecidas en el cielo con las estrellas, así como leyes establecidas aquí en la tierra, la ley de la gravedad es una ley, ¿cierto? Que las olas no pasen el mar, que los animales nos teman y nos respeten hasta cierto punto. Hay leyes establecidas. Dice, si falta una de esas leyes, los que incumplan también mi ley no serán de mi pueblo. ¿Ves? Dios no quita su ley, su palabra. Ahora, si usted quiere entenderlo mejor, mire qué dijo Jesús, Juan 14:15. Por favor, lea. Juan 14:15. Quiero que la iglesia lo leamos todos a una sola voz. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué dijo Jesús? Guardad mis mandamientos. Ahora, si usted no conoce, puede buscar en el YouTube, en nuestras charlas, en la predicación que dimos hace unos meses atrás, donde Jesús enseña los 10 mandamientos. Es que alguien dice, no, ven que Jesús quitó los 10 mandamientos. No, Jesús los enseñó y los ratificó. Todos. Si usted quiere mirarlo más a fondo, busque la charla Jesús y los mandamientos en YouTube, en Facebook, y se va a dar cuenta cómo Jesús ratificó, enseñó, y antes son más certeros.
En el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el Antiguo Testamento estaba prohibido adulterar o acostarse con otra persona. Al que lo pillaran adulterando, ¿qué pasaba? Lo apedreaban. En el Nuevo Testamento lo matan, lo apedrean. No. Pero ahora, por el solo hecho con que usted vea a una persona con sus ojos, ¿qué dice? Ya adulteró, dijo Jesús. Ese es solo un ejemplo de muchos. Jesús habló de honrar a papá y mamá, también es en el Antiguo Testamento. Jesús habló de no ser avaro, también es en el Antiguo Testamento. Jesús habló de no levantar falso testimonio, también están los 10 mandamientos, etc. Pero ahora miremos qué dice Jesús sobre la fiesta, sobre el Pentecostés, sobre la venida del Espíritu Santo. Jesús dijo: si me aman, entonces estoy durmiendo, hermano. Lean: si me aman, guarden mis mandamientos. ¿Y qué dice Jesús? Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿De qué está hablando Jesús? De que había de venir del Espíritu Santo. Yo rogaré al Padre. Si tú guardas los mandamientos, Jesús te está rogando. Este necesita el Espíritu Santo. Este necesita el Espíritu Santo. Jesús está rogándole al Padre para que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas. ¿Cuándo? Cuando guardamos sus mandamientos. Léalo. Yo y os dará otro consolador. ¿Para qué? Para que esté con vosotros para siempre. Léalo. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no le puede recibir. ¿Por qué? Porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, le decía Jesús a los discípulos, vosotros le conocéis. ¿Por qué? Porque mora con vosotros y estará con vosotros. Ya Jesús había orado por ellos. Incluso dice que Jesús había soplado sobre ellos. Ya tenían el sello del Espíritu Santo. Pero para que viniera la llenura del Espíritu Santo, ¿qué necesitaban ellos? ¿Se acuerdan? Guardar sus mandamientos y estar 50 días atentos a que Él viniera. ¿Dónde vamos? ¿A dónde vamos a ir? 14, no. Lean conmigo: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. ¿Por qué? Porque yo vivo, vosotros también viviréis. ¿Sí ve? Ahí está hablando de las fiestas, del pan, el que iba a entregarse y el que iba a morir y el que iba a resucitar. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Léalo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo me llamaré y me manifestaré a él. Y les dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada en él. ¿Se acuerdan? Génesis 2, lo que le hablé del altar. ¿Quién se movía en el altar de Dios? ¿Quién fue el primero que levantó un altar? Dios. Cuando estableció el huerto de Edén. ¿Se acuerdan que les mostré el huerto de Edén? Y en el huerto de Edén Dios estableció un altar. Para Dios estar con nosotros, Dios levanta un altar. Y aquí dice: para que yo pueda estar con ustedes, ustedes tienen que guardar mi palabra. No podemos guardar la palabra de Dios a medias. ¿Ok? ¿Dónde vamos? El que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Pregunta: ¿qué nos enseñó Jesús? Pregunta, respóndame. ¿Jesús nos enseñó las cartas paulinas? ¿Jesús nos enseñó 1 Corintios y 2 Corintios? Dígame, ¿Jesús nos enseñó Filemón, Filipenses? ¿Jesús nos enseñó Hechos de los Apóstoles? No. Jesús nos enseñó el Antiguo Testamento, la Torá. Y Jesús dijo: mi palabra, la que les he dado, no es mía, es de mi Padre. Entonces no podemos desechar el consejo de Dios. 25, ¿cierto? Ayúdenme. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él les enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo.
Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, ¿qué? Creáis. No hablé ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene que ver en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago, levantado bajo de él. Ahí está Jesús explicando los mandamientos, ahí está Jesús explicando la llenura del Espíritu Santo, ahí está Jesús hablando que el Espíritu Santo vale sobre nuestras vidas, ahí Jesús está hablando que el que no guarda los mandamientos del Espíritu Santo no viene sobre él, etc. Lo mismo que vimos anteriormente. Esta misma promesa, no se la voy a leer, está en Éxodo 23:20. Esta misma promesa está en Joel. Para que venga el Espíritu Santo sobre nuestras vidas tenemos que ser fieles con Dios. Usted no puede decir que Dios, el Espíritu Santo está en usted, si usted es desobediente, si es rebelde, si es soberbio, si es necio, si es antiguo, si no acepta consejos, si no lee la Biblia, si no tiene un altar familiar. Así como desayunamos a diario, necesitamos ese alimento, necesitamos ese pan de vida que es Cristo, que es su palabra, y necesitamos buscarla a diario. Es su palabra para vivirla, para guardarla. Cuando usted va a Éxodo 23:20, se da cuenta que ahí están otra vez las promesas. Ahí está otra vez la palabra de Dios revelada y el Espíritu Santo que va a estar para guardar nuestro camino, para guiarnos. ¿Es real para nuestras vidas? Sí, dice la Escritura. Ponga ahí 1 Corintios 3:16. Mire lo que dice 1 Corintios 3:16. Léalo, por favor. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Nosotros somos el templo del Espíritu. Y si yo soy templo del Espíritu, yo tengo que vivir conforme a la palabra, o su palabra tiene que estar en mí. Su palabra me tiene que marcar, su palabra me tiene que alentar, su palabra me tiene que avivar, me tiene que guiar, porque yo soy dependiente de Dios. Las fiestas nos muestran la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo viene por la obediencia a la palabra. El Espíritu Santo se manifiesta en la palabra y por la palabra. Y que seamos como Moisés, dice la Escritura, cuando usted lea, le pongo la tarea que se lea Éxodo 34. Cuando Moisés recibe, escúcheme, cuando Moisés recibe los mandamientos, o cuando Moisés está allá en la presencia de Dios, porque duró 40 días allá, dice que cuando bajó, que dice, su rostro resplandecía. Y cuando una persona es de Dios, una persona se mete en Dios, se guarda para Dios, vive en santidad, en integridad, en rectitud, su rostro resplandece ante los demás. Y es algo que nos hace mucha falta hoy día, porque no vivimos para Dios, en Dios y con Dios. Se lo repito, tener un altar cada día da a conocer mi legalidad como hijo de Dios. Génesis 2:8 nos habla que Dios mismo nos da las herramientas para el altar. Marcos 14:15 habla que Jesús nos envía al altar para recibir el Espíritu Santo. Génesis 8:20 habla del altar del pacto que hizo Noé. Noé es antes de Moisés, y Noé ya había levantado un altar de pacto. Lo puede leer. Génesis 26:24 habla Génesis 12:7 habla del altar de comunión que levantó Abraham. Génesis 26:24 habla del altar de comunión, de bendición y de promesa que hizo Isaac. Génesis 35 habla del altar de comunión con Dios, la protección de Dios, cuando Dios bendice a Jacob en Betel. Luchó por esa bendición, hizo un altar. Éxodo 17:15 habla del altar de comunión de guerra que levantó Moisés. En los momentos de guerra levanta un altar de intercesión, de guerra, de oración, de ayuno, como hizo Moisés. En Josué 8:30, Josué levantó un altar de renovación de intimidad. Josué renovó el pacto, también Josué renovó el pacto, ahí lo dice la Biblia. Un altar de renovación de intimidad. ¿Y saben cómo renovó ese pacto de intimidad? Llevó al pueblo a leer la ley. Imagínense a Josué, llevó el pacto, para renovar el pacto, los llevó a leer la ley. Éxodo 27:1 habla del altar del holocausto, el lugar donde se presentó Cristo. Nosotros tenemos que llevar un lugar de holocausto, un lugar de sacrificio. ¿Cuál es nuestro lugar de sacrificio? ¿Quién se acuerda? ¿Qué dijo Jesús? El que me siga, tome su cruz.
¿Cuál es el lugar de sacrificio donde Dios nos mostró su amor? ¿Se acuerdan? Lo vimos hace 8 días. La cruz. La cruz es el lugar de sacrificio donde el Padre presentó a Jesús por nosotros. Y Jesús dijo, si tú me sigues, lleva tu cruz. Ese es el lugar de sacrificio. Yo ya no presento sacrificio, Jesús ya lo presentó, pero yo me sacrifico cuando no hablo chismes, tonterías, cuando no miro cosas que no debo hacer, cuando leo la palabra y soy obediente, soy sujeto, cuando mi intención y mi corazón es apasionado por buscar a Dios. Eso es tener un altar. Éxodo 31, hablamos de 31, hablamos del altar del incienso. Es el lugar de adoración en el templo. Por eso tú tienes que venir al templo. Aquí es donde se nota, mírame, en el templo es donde se nota lo que tú haces a diario. Porque si tú a diario adoras, aquí vienes a adorarlo. Si tú a diario lo buscas, aquí vienes a buscarlo. Si tú a diario buscas la palabra, aquí vienes a manifestar la palabra. Ese fue el templo de la adoración, o el altar de adoración. Éxodo 31. Me parece que para poder entrar al lugar santísimo tenía que pasar por el sacrificio, por la mesa de los panes, tenía que pasar por el altar de bronce, tenía que pasar por la menorá, la lámpara, no son los 7 espíritus. Y el último, para poder entrar al lugar santísimo, tenía que ser olor grato. Y a veces no somos olor grato delante de Dios porque nos falta compromiso. Decimos que el Espíritu Santo está en nosotros, pero hacemos muchas cosas que no están de acuerdo a la palabra. Segunda de Reyes 12:9 habla del altar de las ofrendas. Es el altar que no nos gusta que nos hable. Si tú no tienes un altar de ofrendas, donde tú en el altar entregas o muestras tu voluntad, confianza en Dios, asimismo, de la misma manera, tus finanzas y tus ofrendas y tus recursos están estancados, porque muchas veces no tenemos un altar de ofrendas. Y en la Biblia, lo vimos hace 8 días, el Señor mandó levantar altares de ofrendas. Y el altar, dice la Biblia, es en la iglesia. Y en el Nuevo Testamento, el altar son los pies de los apóstoles. Entonces no podemos quitar lo que está en la palabra. No podemos tomar la palabra a nuestro acomodo. No podemos tomar los mandamientos de Dios como a nosotros nos parece. ¿Cómo yo voy a desobedecer a Dios si el Espíritu Santo está en mí? Le pregunto. Es contradictorio. Aprendimos que debemos derribar los altares falsos. Si no se derriban los altares falsos, no tenemos autoridad en los lugares donde estemos. Es como cuando usted llega a un lugar donde saben que hablaron mal de usted, despotricaron de usted, lo señalaron a usted, y usted llega con confianza. Pues una gente que lo hace con altivez, otros con sencillez, pero usted sabe que en ese lugar donde todo el mundo habló mal de usted, lo señaló, lo juzgó, usted no tiene autoridad. Entonces la Biblia dice que debemos quitar todo altar que no es correcto. Les decía hace 8 días, ¿y qué tal que usted tuviera en la casa el afiche de su amante? Imagínense que usted llega a la casa y su esposo o su esposa tenga el afiche de su amante, ¿y usted qué haría? ¿Lo felicita? Usted le dice, derribe ese altar, ¿cierto que sí? En nuestra vida tenemos altares que no son correctos delante de Dios y nos cuesta quitar esos altares. Derribar los altares es un mandato, lo vimos hace 8 días. Como Elías, a veces tenemos que restaurar el altar. ¿Cuál es el altar que tú tienes derribado? ¿Cuál es el altar que tú tienes destruido? Hoy estamos en fiesta, nosotros nos adelantamos como iglesia a celebrar la fiesta. Espero que esta semana en su casa puedan celebrar la fiesta. Martes o miércoles o jueves, celebre la fiesta en su casa con su esposa, sus hijos. Siéntese, lean la palabra juntos. Celebren la cena del Señor. Es un mandato. No es que si quiero, no es un mandato. Eso es vivir bajo el pacto. Eso es vivir en el nuevo pacto. El nuevo pacto está dado desde Génesis 3:15. Porque Adán y Eva lo interrumpieron, lo partieron, lo anularon. ¿Cuántas veces dejamos en último lugar el altar de Dios? ¿Cuántos altares tenemos en nuestra vida que no son de Dios? ¿A qué cosas le rendimos culto o a qué cosas le damos prioridad? ¿A qué cosas? ¿O en qué tenemos puesta nuestra confianza? Tal vez tu confianza está puesta en tu esposa, en tu esposo, en tu trabajo, en lo que haces. Entonces tú le estás diciendo a Dios, a mí me toca trabajar porque a ti te queda grande bendecir. A mí me toca lamberle a mi esposa porque tú no eres capaz de convertirla.
A mí me toca andar detrás de los acreedores porque tú no les puedes conquistar el corazón para que me paguen. Eso es decir a Dios, no tengo confianza en ti. Cuando tú pones en primer lugar otras cosas que no son Dios. ¿En quién tenemos puesto esa confianza? Estamos en la fiesta del Pentecostés. Pentecostés no es gritar. Pentecostés no es temblar como algunos lo dicen o nos lo disfrazaron. Porque a veces llegamos, yo he visto amigos, incluso pastores muy letrados, que llegan y nos tocan y dicen, ay no, el Espíritu Santo lo tocó. Eso es otra cosa y me lo reservo, ¿cierto, pastora? Eso es otra cosa, eso no es Espíritu Santo. Dice la Escritura, los que creen en mí, dijo Jesús, de su interior correrán ríos. Escúcheme, si usted cree en Cristo, si usted puso su confianza en Él, usted es una fuente de vida. O sea que usted tiene que mostrar que hay muchos detrás de usted buscando su agua. Porque como usted es una fuente de vida, mucha gente necesita esa agua que usted tiene. Porque a veces somos pastores de título, pero no fluimos para alimentar, guiar, a consolar a otros. Decimos ser hijos de Dios, pero no guardamos su palabra. Y debemos temblar ante su palabra. Diga, porque Él es hermoso, Él es precioso, Él es santo. ¿Cuánta gente hay que tiene dones y talentos escondidos solamente porque su prioridad es su esposo, su esposa, el trabajo, los niños, una cosa, la otra? Su prioridad no es Dios. Y como tu prioridad no es Dios, pues por eso tu vida está estancada. Hoy vamos a renovar el pacto. Hoy te invito a que vuelvas a decir, ¿sabes qué, Señor? Me voy a aferrar a tu palabra, voy a vivir tu palabra, voy a hacer tu palabra, yo voy a hacer tu palabra andante, porque Jesús era la palabra andante. Jesús dijo, yo no vine a abolir la ley, yo vine a darles un significado completo. Diga, yo soy la palabra andante. Entonces Dios se va a manifestar en tu vida. Cuando tú eres celoso, eres fiel, eres amante de Dios. Escúchame, para ser amante de Dios no tienes que ser un religioso todo el día en la iglesia, no, tampoco. Yo no estoy diciendo que venga todos los días, no. Estoy diciendo que su vida manifieste que usted es hijo de Dios, porque usted es amante de Él. Usted todos los días hace su altar, usted todos los días hace cosas de su presencia. Usted todos los días se postre, le dice, te adoro, mi Señor, mi Rey, mi Dios, precioso, majestuoso. Pero muchas veces dejamos a Dios en el último lugar. Rompimos, dañamos, destruimos el altar. Y vivimos a nuestra manera, porque como no conocemos la palabra. Apocalipsis 6:9 para terminar. Se lo repito. Quiero que lo lea conmigo. Por favor. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. ¿Dónde estaban las personas? En el altar. ¿Quiénes estaban en el altar? Los que aman la palabra. ¿Quiénes estaban en el altar de Dios? Escúchenme, ahí lo dice. Los que tienen una vida de testimonio. Ahí lo dice. Escúchenme, no nos engañemos. Tenemos que ser amantes de su palabra. Dios tiene que ser tu todo. En tu trabajo, en tu familia. Si tienes una empresa, hermano, siéntese con sus empleados. Usted es el patrón y el pastor de ellos. Siéntese con sus empleados. Vamos a leer la Biblia y se da cuenta cómo Dios empieza a prosperar su familia, su empresa. Y se lo digo por testimonio que he visto de muchos. Aquí en la iglesia tenemos algunos que no pudieron venir por eso. Porque Dios ha bendecido tanto. Porque se arraigaron a la fidelidad de vivir en la palabra. Tenemos que volver a renovar el pacto. Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra y por el testimonio. Léalo. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no buscas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Léalo. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de los consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos.
Dios tiene designado un lugar especial para aquellas personas que son de altar. Y cuando hablamos de las vestiduras blancas, como habla Jesús en sus parábolas, cuando hablamos de el vestido o el traje de novia, habla de los que viven en la palabra, habla de los que son amantes de la palabra. Debemos proclamar y vivir la palabra en nuestros hogares. Es un mandamiento. Vivir en el nuevo pacto o el pacto de Dios es guardar la palabra para que se manifieste en nuestras vidas. Eso dice así. Si usted quiere renovar el pacto, o si usted está bajo el pacto, o si está en el nuevo pacto, a partir de esta semana empezamos todos a hacer nuestro altar familiar. Esta semana empezamos todos a tener nuestro altar de intimidad con Dios. Y procure no faltar al altar de adoración a Dios. Eso es tener un altar. Por eso se habla de las fiestas, porque Cristo es el sacrificio y Cristo es el altar de Dios donde Dios muestra toda su gloria. Y nosotros debemos vivir conforme a Cristo. Amén. Cierre sus ojos. Amado Dios, precioso, Rey de gloria, Rey eterno, majestuoso, santo y precioso. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por guardarnos. Gracias por cuidarnos. Gracias por bendecirnos. Gracias por tu palabra, que es hermosa, preciosa, pura, santa, verdadera, Señor. Gracias. Dígale, Señor, ayúdame a depender de tu palabra. Ayúdame a buscarte. Ayúdame a ser apasionado por ti. Tú eres la palabra. Tu Espíritu se manifiesta por la palabra. Tu Espíritu Santo viene a mi vida cuando amo tu palabra, tus mandamientos. Tu Espíritu viene a mi vida cuando tú ves en mí que te busco con todo mi ser. Ayúdame, Señor, a no desmayar. A veces las cosas, los afanes de este mundo nos atraen, nos conquistan, nos distorsionan, nos apartan, nos entretienen. Dile, perdóname, Señor. Ayúdame a tener un altar de comunión contigo. Gracias por lo que hiciste, Cristo, por nosotros. Gracias por limpiarnos, por santificarnos. Gracias, amado Yahshua, porque por el sacrificio en la cruz el Espíritu Santo viene a nuestras vidas. Gracias porque por el sacrificio, por mostrarnos cómo se vive la palabra, cómo es una vida de entrega, de obediencia, de renuncia, de sacrificio a sí mismo. Por ese sacrificio, Señor, viene tu Espíritu sobre nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Rey. Gracias. Mira a tus hijos. Guarda, cuida, te ruego, Padre, bendice sus vidas, bendice sus casas, bendice sus hijos, sus esposas, sus esposos, los que nos ven, Señor, en cualquier parte del mundo. Bendice con tu palabra, Señor, para que te amemos. Bendice con tu palabra para que te conozcamos. Bendice con tu palabra para que nos acerquemos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya podemos, los que nos ven ahí por las redes, muchas bendiciones. Próximo domingo 8 de la mañana aquí en la calle 12, número 81, Obediencia, seguro.